Pranams a los queridos swamis, muchas gracias, que hay muchos de los participantes de UNI3, que es Universidad Permanente de acá de Uruguay, que invité, gracias por estar. Y nosotros voy a compartir, Marina, si me pasás de anfitrión, eh, la No hace presentación. falta, Rosario. Vos ponés compartir y yo te permito compartir solicitud y Ah, comenzar la enviar vez. solicitud, perfecto, envié Ahí solicitud. está, permitir. Perfecto. Pues si cambiamos de anfitrión, después es un problema compartir. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a esta temática de educación científica, ética, espiritual. Eh, Voy a pasar rápido, eh, simplemente para recordar lo que veníamos trabajando, y después vamos a volver a esta definición dada por Swami Vivekananda. La educación es la manifestación de la perfección ya existente en el ser humano. Pero eh, en el último encuentro, bueno, voy a pasar por acá a ver si puedo avanzar así. eh, Algunos participantes tuvieron interés de que se registrara este concepto que justamente hoy me dio la introducción Raquel, porque el camino, la verdad y la vida, y seguimos hablando de la verdad. Y por eso agregamos esta presentación con el término aletheia. Fue extraído del libro que se titula Materiales para construcción de cursos de filosofía, que entre los autores está Mauricio Langón, que tuve el privilegio de que fue mi profesor en la formación y luego lo tuve como inspector de filosofía. Y acá cita al filósofo español José Ortega y Gasset, ¿no? Y que nos habla de aletheia, usado este término por los primeros filósofos griegos, y significa verdad. Y qué curioso que tiene un sentido especial ese término de descubrimiento, de develamiento, o sea, quitar el velo de algo que está oculto, ¿no? Y designa justamente la activa averiguación de la realidad, o sea, esa realidad con mayúscula, esa realidad absoluta, que está oculta, que tiene velos. Dice, realidad desnuda tras los ropajes de falsedad que la ocultan. O sea que la educación nos va a permitir quitar los velos, ¿no? De algo que está oculto. Y qué interesante, porque a la luz de Vedanta asociamos con el concepto de Maya, que tiene esa característica de proyectar y de ocultar, ¿no? Y acá dice justamente eso que hace que sea aparente, o sea, hay un mundo que es un mundo fenoménico, que es el mundo cambiante de pares de opuestos, de espacio, tiempo y causación, todo eso que envuelve, pero por detrás de esa diversidad está la unidad. Entonces, esa búsqueda que también hablaba Raquel, y que es como una sed del alma de esa dimensión espiritual del ser humano. Y bueno, y estos filósofos presocráticos, ¿no? Dice, tanto Heráclito como Parménides buscan detrás de lo fenoménico el aparecer de las cosas, o sea, el ser, que las hace ser, así como se presenta. Bueno, voy a volver al concepto de eh, educación. Y justamente parecería como que esta semana, ¿no? Por ejemplo, el día jueves, Reverendo Swami Pareyanandaji Maharaj, eh, en la reunión mencionó este concepto de educación y, y compartió un pasaje porque está leyendo el Lila Prasanga,
que para los que son nuevos en la reunión, es la vida y la obra de Sri Ramakrishna, escrita por un discípulo directo, Swami Saradananda. Entonces, el pasaje que mencionaba era de la niñez, de la infancia de Sri Ramakrishna, que lo llamaban el niño Gadadhar. Y cómo ese niño tenía resistencia o no estaba motivado, estimulado para asistir a la escuela. Entonces, como que rechazaba ese tipo de educación formal que la consideraba limitada porque estaba orientada solo a los logros materiales. Y él sentía poco interés por esa educación centrada únicamente para la obtención del dinero y el prestigio social. Y lo que presenta es que lo que anhelaba era conocer la verdad última. Por eso hoy parece que el gran tema es la búsqueda de la verdad de la vida y de la divinidad. Entonces, quería una educación que iluminara el corazón, otra palabra que hoy se hizo énfasis, ¿no? En el Bhakti Yoga, en la importancia de la devoción, y Sri Ramakrishna quería esa educación, que iluminara el corazón, no solo la mente, o sea, que estuviera por encima de la mera erudición. ¿Y por qué tenía esta actitud? Porque él quedaba como que encontraba algo extraño, esa rareza, como que no le parecía tan bien, que veía a grandes eruditos, pandits, que tenían muchos títulos, pero que por esa razón afloraba la vanidad. Y de esto señaló Swami Pareyananda Ji Maharaj, ¿no? Porque, ¿qué trae la vanidad? Trae ese orgullo, esa soberbia, todo lo contrario de la humildad, ¿no? Que provoca sufrimiento, que Sri Ramakrishna llamaba el ego inmaduro, ese ego inflado, que con el apego, con la posesión. Entonces, Maharaj me señalaba cuidar de no desarrollar la vanidad, o sea, estar alerta, ojo con eso, porque la vanidad es como una limitación del ser humano para su plena realización, para contemplar esto de que la verdadera educación es la manifestación de la perfección. ¿Cómo se va a manifestar esa espiritualidad inherente que yace, que es íncita, que ya está en el ser humano? Entonces, si no la educación no permitiría un desarrollo integral para esa manifestación. Entonces, si Ramakrishna, que lógicamente Swami Vivekananda se va a inspirar y va a ser influenciado profundamente por la visión de su maestro, ¿no? Es como la mente de su maestro. Su maestro le pasó ese poder espiritual, él va a ser su principal mensajero. Entonces, si Ramakrishna enseñaba que una persona verdaderamente culta, y acá aparece lo que Vivekananda asocia y menciona, educación con cultura y con fortalecimiento del carácter, la construcción del carácter que hablábamos en la clase anterior y que el doctor Alejandro Cabrera hablaba de los samskaras, de cuidar, ¿no? Esas impresiones que quedan en la mente y que forman parte de la construcción del carácter. Entonces, Sri Ramakrishna enseñaba que una persona verdaderamente culta es aquella que desarrolla la humildad, el amor universal, el autodominio, la sinceridad, la sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Esto es muy importante en lo que recién decía Marina, de la época en la que nos tocó vivir, ojo con perder la sensibilidad y que nos estemos deshumanizando. Él observaba que alguien podía leer muchos libros, pero permanecer lejos de la verdadera sabiduría. En cambio, una persona podía ser sencilla, de repente casi analfabeta, o leer pocos libros,
pero estaba llena de amor y de discernimiento espiritual, y podía poseer una cultura más profunda. Hay varios de los que están acá que me escucharon el viernes, y esto estarán pensando como don Valentín Espinosa. Es un texto que, si me da tiempo, voy a compartir ese párrafo, porque es de un periodista y filósofo mexicano que dice que mi mayor amigo, mi gran amigo, no sabe leer. En realidad no sabe leer en los libros, pero sabe leer en todo lo demás. Ese sí que tiene cultura, porque estábamos distinguiendo cultura y civilización. Entonces, Sri Ramakrishna también veía la cultura como un camino hacia la armonía entre las religiones y los seres humanos. Y su famosa frase, que es una gran enseñanza, decía: tantas religiones, tantos caminos, y expresa una visión cultural inclusiva, abierta y respetuosa. Entonces, decíamos que Vivekananda relaciona cultura, educación y fortalecimiento del carácter, ¿no? Eh, para él, la educación debe contribuir a la cultura espiritual superior, a manifestar la divinidad, a desarrollar la excelencia interna, con elevados ideales de autocontrol, de sacrificio, de servicio. Eso es el núcleo de la educación. Y recién también, con lo que decía Alejandro, y que traía el tema de la meditación, estas frases de Vivekananda que dice: la más grande manifestación del alma se lleva a cabo a través de la educación y la cultura, a través de la concentración y la meditación, y a través del sacrificio. Bueno, si me da tiempo, Marina, para leer. Sí, Rosabel. Sí, sí, Bueno, hoy sí, porque estamos con una participación menos, así es que adelante. bueno, entonces, en estas frases tan inspiradoras, ¿no?, de Vivekananda, que él decía que queremos una educación para la cual el carácter se ha formado, la fuerza de la mente sea incrementada y el intelecto sea expandido, y por la cual uno pueda pararse en nuestros propios pies. Y hablando de cultura, y en este mes de mayo, mañana en el Uruguay es el Día de la Madre, ¿no es cierto? ¿Cómo no recordar ese respeto de Swami Vivekananda a su madre, de quien recibió toda esa riqueza espiritual? Y qué respetuoso que él era de los ancestros y de los antepasados. Él decía: soy uno de los hombres más orgullosos que jamás haya nacido, pero déjenme decirles con franqueza que no es por mí mismo, sino en función de mis ancestros. Mi ideal, en verdad, puede ser puesto en pocas palabras, y son estas: decir a la humanidad sobre su divinidad y cómo hacer para manifestarla en cada momento de la vida. Bueno, me gustaría compartirles este texto que muestra cómo cuestiona esa idea elitista de cultura, porque puede ser muy sabio una persona que no pasó por la universidad, pero que lee todo lo demás de lo que están en los libros. Y recordemos que también la vida de Vivekananda, para los que son nuevos, está en lo que se conoce el Evangelio, la vida de Sri Ramakrishna, escrito por uno que era director de un centro educativo, Mahendranath Gupta, que lo escribió con el seudónimo M. Y la primera vez que va a ver al maestro, está allí en la puerta una sirvienta que se llamaba Brinde, y este educador, siguiendo las costumbres inglesas, ¿no?, le pregunta: ¿cuánto hace que el maestro vive aquí? Y ella le dice: oh, hace mucho que vive aquí. Y le pregunta: ¿y lee muchos libros? Y Brinde le contesta: ¿libros? Oh, no, por amor de Dios, están todos en su lengua. Para recordar este pasaje que me parece brillante también. Entonces,
voy al párrafo al texto se llama Heraclio Cepeda con Z, un escritor mexicano. Y dice así: quisiera hablarles del amigo más culto que yo conozco. El amigo más culto que yo conozco se llama don Valentín Espinosa y no sabe leer, pero es culto, profundamente culto, porque la cultura es transformar la naturaleza. Cuando los hombres aparecieron en el mundo, por cualquiera de los caminos que ustedes quieran, encontraron animales, montañas, viento, otros hombres, encontraron el mar, las nubes, todo eso incluido los otros seres humanos. Eso es la naturaleza. Lo que los hombres no encontraron, lo que el hombre agregó, lo que el hombre inventó, lo que el hombre puso en el mundo, eso es cultura. Desde pulir una piedra hasta una nave cósmica que va a llegar a Marte, eso es cultura. Contar un cuento que no existía en la naturaleza es cultura. Y don Valentín Espinosa es el mejor cosechador de maíz que hay en la región. Por lo tanto, don Valentín Espinosa es un hombre que está transformando la naturaleza. Y arranca maíz de tierras malas y saca grandes cosechas de tierras buenas. Y tiene la sonrisa y tiene la alegría. Y va entregando sus mazorcas a la gente, como entrega también sus cuentos. Así pues, que si él es capaz de transformar el mundo, si es capaz de agregar algo al mundo, don Valentín Espinosa es profundamente culto, por lo menos más culto que el licenciado Martínez, que es un notario público en mi pueblo, que sabe latín, pero que se ha pasado toda la vida atornillado en su escritorio, sin cambiar nada en el mundo. Don Valentín Espinosa, pues, no sabe leer. Bueno, yo digo mal, me corrijo. Don Valentín Espinosa lee todo fuera de los libros. Lee todo, porque don Valentín, por ejemplo, sabe leer en las nubes, sabe leer en las aguas del río, sabe leer en los ojos de las muchachas, sabe leer en los sueños, sabe leer en los movimientos de las hojas de los árboles, sabe leer en la forma en que se mueve el trigo en el viento, sabe leer en las risas de los niños, sabe leer las fotografías de los periódicos. En fin, fuera de los libros, don Valentín lee en todos lados. Me pareció muy de acuerdo con el concepto de cultura y lo leído esto ahora a la luz de Vedanta, ¿no es cierto? Y de los grandes maestros, Sri Ramakrishna, Sri Sarada Devi, Swami Vivekananda, este texto valora la experiencia viva, donde el conocimiento surge de la realización, de la percepción directa de la divinidad. Muchas gracias. Yaitakur Chaima.